Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. La tormenta se cernía sobre los páramos helados de Sevilla 9 como una bestia blanca, furiosa y ciega. El viento aullaba entre las grietas de roca cristalizada y las nubes arremolinadas escupían escarcha afilada como cuchillas. Matías caminaba envuelto en un abrigo térmico viejo, con los sensores parpadeando al límite de la batería. Llevaba horas buscando piezas perdidas de un viejo satélite que se estrelló días atrás, pero lo que encontró esa noche no tenía precio. A través del vendaval vio una figura en el suelo, a medio enterrada en la nieve movediza. No era humana. El cuerpo parecía fracturado, torcido como una estatua caída, con un ala metálica colgando rota en su espalda. Era alta, de piel tornasolada y con heridas que chispeaban con una especie de luz azul. Un rastro irregular de sangre negra se extendía detrás de ella. Matías se acercó sin pensar. No era la primera vez que veía seres de otras razas, pero nunca tan vulnerables, nunca tan vivos y al borde de la muerte. Se arrodilló junto a ella y notó que aún respiraba, aunque muy débilmente. El casco agrietado le cubría parte del rostro, y su boca entreabierta murmuraba algo que el traductor de su pulsera apenas pudo captar. «Morir, déjame». La voz era suave, y sin embargo cargada de orgullo. Matías ignoró la súplica. Rápido, con manos firmes, empezó a retirar los fragmentos metálicos que se le habían incrustado en el abdomen. Ella gimió de dolor, pero no lo golpeó. No tenía fuerzas. «No vas a morir aquí», dijo él con decisión, sacando un aerosol de emergencia y aplicándolo en las heridas más graves. «No en este frío, no sola». La figura femenina lo miró con ojos enormes, felinos, dorados como el sol reflejado en el hielo. En su mirada había odio, temor y una chispa de sorpresa. «¿Por qué me ayudas?», dijo, escupiendo sangre azul oscuro sobre su propio pecho. Matías sostuvo su rostro con una mano, limpiando la escarcha de su frente. Sus dedos se detuvieron un momento sobre su piel tibia. No era fría como esperaba. Era cálida. Humana, incluso. «Porque yo estuve así una vez», respondió él. «Herido, abandonado, y nadie vino. Me prometí que si algún día encontraba a alguien en ese estado, no me daría la espalda». Ella lo miró más intensamente ahora. Sus pupilas se contrajeron. No entendía su lógica, no en su mundo de traiciones y guerras. Nadie ayudaba sin esperar algo a cambio. Nadie. Él se la cargó a la espalda como pudo, sus piernas temblando bajo el peso. La nieve les llegaba hasta las rodillas y cada paso era una pelea contra la muerte. Matías no la soltó. No cuando ella gimió de dolor. No cuando sus propias fuerzas flaqueaban. Ni siquiera cuando el hielo se quebró cerca de un acantilado y estuvieron a punto de caer juntos. En medio de todo eso, la mujer alienígena, aún débil, murmuró otra vez. «Estás loco, humano». Matías rió. No por burla, sino por el absurdo de la situación. «Tal vez. Pero si voy a enloquecer, prefiero hacerlo salvando a alguien». El resto del camino fue un infierno blanco. Pero en los ojos de Zaira, aunque todavía no sabía su nombre, comenzó a encenderse una duda. No entendía por qué alguien como él arriesgaría su vida por una extraña. Pero por primera vez en su existencia, deseó vivir para averiguarlo. El acceso a la base de Matías estaba oculto tras una grieta profunda en la roca, cubierta por una puerta camuflada que solo respondía a su pulsera térmica. Con dificultad, cargando a la mujer alienígena aún inconsciente sobre su hombro, activó el escáner. El hielo chisporroteó al contacto con los sensores, y la compuerta se deslizó hacia un costado, revelando una escalera metálica que descendía hacia la penumbra. La temperatura dentro era estable, apenas suficiente para evitar la congelación. Generadores de energía reciclada iluminaban débilmente el corredor, donde paneles oxidados y estructuras de soporte mostraban que la base no era reciente. Era un refugio viejo, olvidado, probablemente construido por una expedición de terraformadores décadas atrás. Matías lo había encontrado por accidente meses antes y lo había acondicionado lo mejor que pudo. Colocó a la mujer sobre una camilla en el cuarto médico, quitándole el casco con lentitud. Su rostro quedó expuesto por completo. Tenía rasgos elegantes,
casi felinos, con marcas violetas naturales dibujadas como tatuajes bajo sus ojos y a lo largo del cuello. Un corte profundo cruzaba su clavícula hasta el centro del pecho, sangrando un líquido oscuro que parecía brillar con su propio fulgor. Matías se quitó el abrigo empapado, lo arrojó a un rincón y comenzó a trabajar. No era médico, pero había aprendido a sobrevivir. Aplicó sellador de tejidos en las heridas más graves, extrajo los restos de metralla orgánica con pinzas esterilizadas, le colocó un suero regenerativo de amplio espectro y un monitor cardíaco adaptado. Durante horas no dijo palabra. Solo el sonido de su respiración agitada y los pitidos del escáner llenaban el aire. La alienígena despertó casi al amanecer local, entre jadeos y una respiración irregular. Matías estaba dormido en una silla, con la cabeza apoyada en el borde de la camilla. Cuando ella se movió, sobresaltado, levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Ella intentó incorporarse, pero un espasmo de dolor la obligó a soltar un gruñido. Al instante, su instinto de guerrera se activó. Buscó con la mirada algo que pudiera usar como arma. Una bandeja de instrumental, un tubo, cualquier cosa. Matías levantó las manos lentamente. «No te voy a hacer daño. Tranquila». «¿Dónde estoy?», preguntó ella con voz ronca. «¿Qué me has hecho?». «Te salvé», respondió él, acercándose con calma. «Encontré tu cuerpo en el hielo. Estaba sangrando. Te traje aquí. Te curé lo mejor que pude. No tengo equipo médico alienígena, pero al parecer funcionó». La mujer parpadeó, confusa. Luego frunció el ceño. «¿Y qué quieres a cambio?». «Nada», dijo él sin vacilar. «Solo que descanses y no intentes matarme». El silencio se hizo espeso entre ellos. Zaira, aunque él aún no conocía ese nombre, se recostó de nuevo, observándolo fijamente, como si intentara leerlo más allá de sus palabras. Lo examinaba con la misma mirada que usaba para evaluar enemigos. No encontraba lógica en su comportamiento. «Los de tu especie no hacen esto», dijo ella, desconfiada. «Cuando alguien está herido, lo rematan. O lo venden. Entonces, supongo que soy una excepción». Matías se acercó con un pequeño recipiente de comida caliente. El vapor subía como promesa en la penumbra. Ella frunció la nariz, con desconfianza, pero sus manos temblaban de debilidad. Él lo colocó sobre una bandeja al alcance de ella y retrocedió. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, con voz baja. Ella lo miró en silencio. No estaba lista para decirlo. Había cosas que ni el dolor ni la gratitud podían sacar de ella tan rápido. Pero sus labios se separaron, al fin. «No necesitas saberlo». Matías asintió. No insistió. Dio media vuelta para irse, pero antes de cruzar la puerta, ella murmuró algo más. Su voz era apenas un susurro, casi como si le doliera preguntar. «¿Qué clase de humano eres tú?». Él se detuvo sin girarse. «Uno que sabe lo que se siente estar roto. Por eso no dejo que otros se quiebren solos». Zaira bajó la vista al recipiente humeante. No entendía a ese hombre. Pero algo en su voz, algo en sus manos firmes, le hacía sentir menos sola, aunque su orgullo no le permitiera admitirlo. Y por primera vez desde que tenía memoria, comió sin tener miedo de que le hubieran puesto veneno. El paso de los días en Sevia 9 no se medía en luz solar, sino en el zumbido constante del generador, el chisporroteo de las conexiones y el latido paciente de la tormenta allá afuera, golpeando sin cesar los muros subterráneos. En ese mundo enterrado en hielo, el tiempo se deshacía lento, casi líquido, como si todo respirara al ritmo de esa base silenciosa donde solo dos seres compartían el mismo aire. Zaira tardó en recuperarse por completo. Sus heridas, aunque cerradas, seguían recordándole con cada movimiento brusco que aún no estaba lista para la guerra. Pero su orgullo era más fuerte que su cuerpo, y se negó a mostrarse débil por más tiempo. Rechazó la ayuda de Matías al caminar, entrenó sola en la sala de ejercicios y se mantuvo la mayoría del tiempo callada, observando todo con desconfianza. Y sin embargo, algo en ella empezaba a cambiar. Matías lo notó una noche, cuando dejó una manta sobre sus hombros sin decir nada. Ella no se la quitó. Fingió que no le importaba, pero se quedó con ella encima toda la noche.
O el día en que él arreglaba una de las válvulas de oxígeno y ella apareció con un cable en la mano, sin explicaciones, como si ayudarle fuera una obligación práctica y no un acto de voluntad. Pero sobre todo, lo notó en las miradas. Largas, cautelosas, a veces intensas, otras, casi humanas. Una tarde, mientras Zaira practicaba movimientos de combate frente a un espejo roto, Matías la observaba desde el umbral. Sus movimientos eran precisos, como si su cuerpo tuviera una memoria propia, ajena a la fatiga. La luz de los tubos le iluminaba la piel metálica del cuello y la clavícula. Sudaba. Respiraba con fuerza. Estaba viva en una forma que lo dejaba sin palabras. Ella se giró y lo sorprendió mirándola. No dijo nada. Solo caminó hacia él, despacio, deteniéndose a escasos centímetros de su rostro. ¿Te parezco débil?, preguntó con voz baja, pero tensa. Matías la sostuvo con la mirada. No bajó los ojos. Te pareces a alguien que ha estado sola mucho tiempo. Eso no es debilidad. Es dolor. Zaira apretó los labios, como si esas palabras le hubieran golpeado más fuerte que cualquier arma. Sus pupilas se dilataron. Su respiración se aceleró. Estaba enfadada, confundida y algo más. No sabes nada de mí, humano. No necesito saberlo todo para ver que estás cansada de pelear con todos, incluso contigo misma. Ella dio un paso atrás, como si retrocediera de un abismo invisible. Pero sus ojos no se apartaban de los de él. ¿Qué me estás haciendo?, susurró entonces, como si fuera un secreto que no quería pronunciar. Matías se acercó. Muy despacio. No con agresividad. Con una suavidad que desarmaba. Levantó la mano hasta su mejilla, rozándola con los dedos. La piel de Zaira se estremeció. Jamás alguien la había tocado así. Sin intención de someter. Sin violencia. Solo, con intención de sentir. No te estoy haciendo nada, respondió él. Solo estoy aquí. Y eso, para algunos, ya es demasiado. Ella no lo detuvo cuando sus dedos se deslizaron hasta el cuello. No se apartó cuando su aliento se encontró con el suyo. Estaban tan cerca que podían oírse los latidos. Zaira fue la que cerró la distancia. Lo besó. Al principio fue torpe, como si no supiera cómo se hacía. Luego más intensa. Cargada de rabia, fuego, deseo contenido. Matías la sostuvo por la cintura, respondiendo con el mismo fuego. Pero no la presionó. La dejó guiar. Ella tomó su rostro con ambas manos, lo atrajo más hacia ella, como si por fin hubiera encontrado algo que no sabía que buscaba. Cuando se separaron, los ojos de Zaira brillaban. Su respiración estaba agitada, sus labios temblaban. Y su voz, por primera vez, fue más vulnerable que agresiva. Esto no tiene sentido en mi mundo. No se toca así, no se siente así. Matías rozó su frente con la suya. Entonces tal vez es hora de que conozcas otro mundo. Ella cerró los ojos. Y por unos segundos, no fue guerrera, ni prisionera, ni enemiga. Solo fue Zaira. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de serlo. Había silencio en la base. Uno espeso, pesado, como el aire antes de una gran explosión. Matías lo sintió primero, no como un sonido sino como una presión en el pecho, una inquietud que le recorrió la espalda. Estaba sentado frente al monitor principal, revisando una lectura de energía en el sector este cuando el radar parpadeó. 3 puntos. Luego 5. Luego 8. No eran formas naturales. Eran naves. Pequeñas, rápidas, armadas. Zaira entró al cuarto en ese mismo instante, vestida con un uniforme ajustado que había recompuesto con restos de su vieja armadura. Su rostro era serio. Demasiado serio. No hizo falta que dijera nada. Vio los puntos en la pantalla y comprendió. Mi clan. Su voz sonó rota. No por miedo, sino por una certeza amarga. Matías se giró hacia ella. ¿Son ellos? Zaira asintió lentamente. Vinieron por mí. O más bien, vinieron a terminar lo que dejaron a medias. Matías se levantó, sintiendo que todo dentro de él se tensaba. ¿Y qué hacemos? ¿Hablamos?
¿Negociamos? Ella lo miró como si le hubiera sugerido abrazar una bomba. No hay palabras que los convenzan. Los Borex no perdonan la traición. No aceptan la debilidad. Yo fui enviada a morir. Fallé mi misión. Me dejaron atrás. Y ahora vienen a borrar el error. El silencio se prolongó. Matías bajó la mirada por un momento. Pensó. No en su seguridad, no en la base, ni en las armas. Pensó en ella. En Zaira. En lo que había comenzado a nacer entre ellos. Y sintió algo parecido a una furia tranquila, una llama encendida en el fondo de su pecho. Entonces no vas a enfrentarlo sola. Zaira se acercó de golpe. Lo sujetó del cuello de la camisa, con fuerza. No entiendes lo que son. Ellos me entrenaron para destruir, para matar sin vacilar. Y aún así, no soy nada comparada con los que vienen. Tú morirás en minutos. Puede ser, respondió él sin apartar los ojos. Pero si tú estás luchando por tu vida, ¿qué clase de hombre sería si no lo hiciera contigo? Zaira se quedó sin palabras. Soltó su camisa, pero no se alejó. En lugar de eso, bajó la cabeza y apoyó su frente contra su pecho. Si mueres por mí, Matías, si mueres de verdad, no podré perdonarme jamás. Él la rodeó con los brazos. La sintió temblar. No por miedo. Por contención. Por algo que había estado demasiado tiempo encerrado en su interior. No pienso morir. Pienso pelear contigo. Y si vamos a caer, caeremos juntos. Pero luchando. Ella alzó la mirada, y por primera vez hubo fuego en sus ojos. No el fuego de la rabia, sino el de alguien que ha encontrado algo por lo que realmente vale la pena vivir. Entonces prepárate, humano. Porque si me tocan, voy a hacerlos arder. Durante las horas siguientes, la base se transformó. Matías y Zaira trabajaron en silencio, conectando viejos sistemas de defensa, activando torretas escondidas, reforzando las puertas con paneles energéticos. Zaira enseñó a Matías a manejar algunas de sus armas biomecánicas, mientras se le mostró cómo improvisar trampas con tecnología humana. La tensión entre ellos crecía, pero no por miedo. Era deseo contenido, emoción, complicidad. Había algo brutalmente íntimo en preparar una defensa junto a alguien a quien quieres proteger, y con quien, quizás, también deseas morir si no hay otra opción. Cuando todo estuvo listo, Matías se detuvo frente a ella. La observó a los ojos, sin armadura, sin escudos. Solo él. Tengo miedo. Pero no de ellos. Tengo miedo de no volver a verte si salgo por esa puerta. Zaira se acercó. Lo besó. Esta vez sin rabia. Con suavidad. Con una ternura que parecía imposible en alguien como ella. Entonces asegúrate de volver. Porque si tú mueres, yo no seré Zaira nunca más. Y así, con la tormenta cediendo allá arriba y los cazadores descendiendo del cielo como lobos entre la nieve, Zaira y Matías se miraron por última vez como amantes y por primera vez como guerreros. Y sabían que lo que estaba por venir no sería una simple lucha. Sería un incendio. Y el fuego ya les ardía por dentro. El primer impacto sacudió la base con una violencia sorda, como si una criatura ancestral golpeara desde fuera con garras invisibles. La nieve del techo subterráneo se deslizó por los conductos de ventilación. Las luces parpadearon. Zaira abrió los ojos en la penumbra de la sala de comando, su lanza viva emitiendo pulsos pálidos de energía en su espalda. Matías estaba a su lado, con la respiración contenida, los músculos tensos, el fusil en las manos y una expresión que ella ya reconocía: concentración absoluta. Miedo sí, pero uno que no paralizaba. Uno que ardía. La base tembló de nuevo. Esta vez más cerca. Han entrado por el conducto norte, dijo Zaira sin apartar la vista del monitor. 7, no, 9. Escuadrón de ejecución. Matías revisó su arma. ¿Son como tú? Zaira giró lentamente la cabeza hacia él. No. Son peores. Yo fui una de las élite, sí. Pero ellos nacieron para la muerte. No sienten. No preguntan. Solo destruyen. El silencio se tensó como una cuerda a punto de romperse. Matías tomó aire.
Entonces tendrán que sentir algo nuevo esta noche. Zaira lo miró como si por primera vez comprendiera que no estaba junto a un simple humano. Había algo salvaje y puro en él, una voluntad que no se doblaba. Un fuego que la arrastraba con más fuerza que cualquier cadena. Un silbido metálico los alertó. La puerta lateral cayó al suelo tras una explosión. Zaira reaccionó al instante, lanzándose hacia adelante con su lanza activada. El primer enemigo entró. Alto, cubierto por una armadura viva que latía al ritmo de su respiración. Ella giró en el aire, cortando el casco del intruso con un giro perfecto. Matías disparó sin vacilar, reventando el pecho del segundo con 3 tiros limpios. El retroceso casi le partió el hombro, pero se mantuvo firme. Gritó el nombre de Zaira cuando vio que otros 2 la rodeaban, pero ella se movía como una danza mortal, un relámpago púrpura que giraba, cortaba, desgarraba. La sangre alienígena manchaba las paredes, brillante, casi fosforescente. El aire se llenó de gritos distorsionados, impactos contra el metal y el retumbar salvaje del corazón de ambos. Matías fue alcanzado por una descarga. Casi cae, pero Zaira lo vio a tiempo. Atravesó con su lanza a su atacante, lo alzó por el pecho y lo arrojó como si no pesara nada. Luego corrió hacia Matías, lo tomó del brazo y lo arrastró tras una cobertura. ¿Estás bien?, gritó, sin esconder la rabia ni el miedo. Matías apretó los dientes. Tenía el rostro cubierto de sangre, pero asintió. Sí, solo, sigue peleando. No me dejes ahora. Ella se inclinó, y por un instante, en medio del infierno, lo besó con furia. Le mordió el labio. Le dejó la boca ardiendo. No pienso hacerlo. Si caemos, que sea juntos. Emergieron de la cobertura como una ola. Zaira avanzó primero, bloqueando disparos con su escudo de energía, derribando enemigos con precisión quirúrgica. Matías iba detrás, cubriéndola, disparando en ráfagas. Estaban sincronizados como si hubieran nacido para pelear así. Una granada rebotó cerca. Matías se lanzó sobre Zaira, cubriéndola con su cuerpo. La explosión los empujó contra la pared. Un zumbido en los oídos, el mundo borroso, el aire robado. Zaira sintió el peso de él sobre ella. Lo tocó con manos frenéticas. Matías, no me hagas esto. Él abrió los ojos con dificultad. Sonrió. Sangraba por la boca. Tranquila, solo me rompí un poco. Ella lo sostuvo con fuerza, con rabia. El sonido de los enemigos acercándose se volvió distante. ¿Por qué siempre te interpones por mí?, gritó, entre lágrimas. Matías tosió, le acarició el rostro. Porque te amo, Zaira, y si muero para que tú vivas, entonces viviré en ti. Zaira sintió algo romperse por dentro. No era dolor. Era furia. Era amor. Era el fuego de una raza entera canalizado en su corazón. Se levantó como una diosa de guerra, con los ojos encendidos, la lanza rugiendo en su mano. Los enemigos no supieron lo que los golpeó. Ella no atacó. Arrasó. Un rugido brotó de su garganta, no como un grito, sino como un llamado ancestral que hacía temblar la sangre. Su lanza atravesó metal, su furia desarmó voluntades. No quedó ninguno. Solo el silencio. Solo el aliento cortado de Zaira. Y Matías, medio inconsciente, sonriendo como un idiota. Ella cayó de rodillas a su lado, lo abrazó fuerte, como si pudiera fundirlo en su cuerpo. No me vuelvas a dejar, susurró, con la voz quebrada. No otra vez. Él alzó una mano, con los dedos manchados de sangre, y le acarició el cuello. Solo si prometes quedarte. Ella lo besó con desesperación. Sus cuerpos temblaban. Sus almas ardían. Y la base, manchada de sangre, testigo de guerra, fue también testigo de un amor que no debía existir, pero que ya nadie podría apagar. La base estaba en ruinas. Las paredes internas estaban agrietadas, varios sistemas habían fallado, y el aire tenía ese olor ácido de los cables quemados y la sangre evaporada. Afuera, la tormenta había cesado por completo. Un silencio casi sobrenatural lo envolvía todo, como si el propio planeta hubiera contenido el aliento ante la magnitud de lo ocurrido. Zaira caminaba descalza por el pasillo central,
su cuerpo cubierto de heridas abiertas y de sangre seca, tanto suya como ajena. Aún tenía la lanza viva en una mano, pero ya no la sostenía con fuerza. Parecía pesada ahora, como si solo el recuerdo de la batalla la mantuviera erguida. Matías yacía en una de las camas médicas, con el torso vendado, inconsciente pero estable. Su pecho subía y bajaba lentamente. Había sobrevivido. Apenas. Zaira lo había limpiado con sus propias manos, cosido las heridas con los instrumentos que él mismo había adaptado, colocándole inyecciones que había jurado nunca usar en otra vida. Se quedó a su lado durante horas, observando su respiración, tocando su rostro, acariciándole el cabello con una devoción que ni siquiera ella comprendía del todo. No lloró, pero temblaba. Cuando por fin él abrió los ojos, fue como si toda la base respirara de nuevo. Ella estaba allí, sentada junto a él, los dedos entrelazados con los suyos. «Hola», susurró él, la voz ronca. Zaira se inclinó despacio, muy despacio, hasta que sus frentes se tocaron. No lo besó, no habló. Solo se quedó así, con los ojos cerrados, respirando el mismo aire que él. Era todo lo que necesitaba. «Creí que no volvería a verte», murmuró Matías. «Yo tampoco estaba segura», dijo ella. «Pero tú me devolviste cosas que ya no recordaba que existían. Sentimientos. Esperanza. Furia. Por alguien más que yo misma». Matías intentó moverse, pero un espasmo de dolor lo detuvo. Zaira lo sujetó con cuidado y lo hizo recostarse otra vez. «No te muevas. No ahora. Todavía no estás listo para salvar el mundo otra vez», dijo, con una sonrisa leve, apenas visible. «¿Y tú estás lista para quedarte?», preguntó él, más serio. «Porque si lo que vivimos fue solo una llama en medio de la tormenta, si fue solo calor temporal, prefiero que me lo digas ahora». Zaira lo miró fijamente. No parpadeó. «Matías, yo maté por ti. Pero más importante aún, viví por ti. Y eso es algo que en mi cultura no se hace. Para los Boreks, el amor es debilidad. El apego es peligro. Pero tú rompiste todo eso con una mirada y una herida en el pecho». Se sentó a su lado, y esta vez fue ella quien recostó la cabeza sobre su hombro, con una ternura que habría escandalizado a cualquier miembro de su raza. «He decidido no volver. No quiero ese mundo. No quiero esa guerra. Quiero el tuyo, aunque esté roto. Aunque sea frío. Quiero el mundo que tú construyas, y quiero construirlo contigo». Matías rió, despacio, con esfuerzo. «Entonces te advierto, mi mundo incluye cafés tibios, lluvia en los tejados, abrazos por la mañana y besos sin motivo. ¿Y sexo lento y sin armaduras de batalla?», preguntó Zaira, arqueando una ceja. «Especialmente eso». Ambos rieron, por primera vez sin el peso de la muerte sobre ellos. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Zaira y Matías trabajaron juntos para reparar la base, reforzar los sistemas, plantar los primeros brotes de vegetación adaptada en un pequeño invernadero improvisado. No era un paraíso, pero era suyo. Zaira colgó su lanza viva en la pared central, frente a la única ventana que daba al exterior. Un símbolo de su renuncia, pero también de su poder. Si alguien venía a buscarlos, ella estaría lista. Pero esta vez no lucharía por un imperio, ni por una bandera. Lucharía por él. Matías volvió a caminar. Más lento, más rígido, pero con Zaira a su lado parecía flotar. Y cada noche, cuando las luces se atenuaban y el frío se colaba por las paredes, ella lo buscaba. No con miedo, ni con rabia. Con deseo, con cariño, con esa intensidad que solo conocen los que alguna vez fueron enemigos, y ahora se tienen el uno al otro como único refugio. Un mes después, bajo el cielo sin tormentas de Sevilla 9, Zaira le llevó una taza caliente. Él la tomó sin decir nada, mientras ella se sentaba sobre sus piernas, como ya era costumbre. Se quedaron en silencio, mirándose. «¿Qué piensas?», preguntó ella. «Pienso que nunca creí que podría amar a alguien como tú», respondió él. «Y ahora no imagino un universo donde no estés». Zaira apoyó la cabeza en su pecho. «Entonces construyamos ese universo. Solo tú y yo». Él la abrazó más fuerte. Y allí, entre ruinas, hielo y cicatrices,
nació algo que ni los clanes Borex ni ningún consejo galáctico podría controlar. Un amor feroz, libre, tan real que ni la guerra lo pudo quebrar. Y nunca lo haría. Fin.